tal? Muy buena tarde. Los saluda a su amigo licenciado René Castellán, director general de la revista Lex Informa. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Y hoy nos acompaña el maestro Israel Parra Villa, juez de oposición en materia civil del Poder Judicial del Estado de México. Maestro, ¿cómo está? Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, qué gusto. Gracias por invitarme. Bueno, pues el tema que vamos a tomar hoy es el juicio sumario de Usucapión. Te dejo el uso de la palabra, señoría. Sí, gracias, Camán. Primero que nada quiero, pues ya lo he mencionado dos ocasiones y lo vuelvo a mencionar. Gracias por haberme invitado, mi estimado maestro René, por aquí estamos muy gustosos de participar en este evento con la revista Lex Informa y bueno, vamos a platicar sobre el tema de la usucapión en vía sumaria. Para eso voy a compartir pantalla ahorita. Adelante, adelante. Ahí está. Bueno, primero que nada, seguramente por el foro que nos acompaña, seguramente todos deben ser abogados, maestros en Derecho, doctores en Derecho. Entonces, creo que tenemos una noción sobre lo que vamos a hablar, que es la usucapión. La usucapión como un medio de adquirir la propiedad, tal cual. Para ese efecto, ahora sí voy a compartir la pantalla. Y aquí estamos. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? La pantalla. Sí, claro. Muy bien, perfecto. Pues soy su servidor, Israel Parra Villa, soy pues especializado en juicios humanos de usucapión de Catepec de Morelos, Estado de México, y llevamos aquí aproximadamente 4 años trabajando desde el año 2016. Hemos estado, pues, sí, con esta reforma que se implementó en materia de juicios sumarios de usucapión, se adicionó al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México en el año 2016, en junio, fue este novedoso procedimiento sumario de usucapión. ¿A qué se refiere lo sumario? ¿Por qué se habla de una sumariedad? Porque es un procedimiento muy corto, en el cual se abrevian todos los trámites procedimentales, por así decirlo, y de esa forma se resuelve un juicio pues muy pronto. Lo vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Cuando hablamos del juicio sumario de usucapión, nos viene a la mente de inmediato pues la figura de la usucapión. En este caso, la figura del usucapión. La figura del usucapión es precisamente un medio de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo y con las condiciones, evidentemente, para poder, prescribir las condiciones que fija la propia norma. Pero esto va muy vinculado con un concepto, propiamente, inherente, intrínseco, por así decirlo, de la propiedad. Es precisamente adquirir la propiedad de un bien. Entonces, tenemos que la propiedad es precisamente esa idea de un derecho que tiene un sujeto de usar, gozar, disponer de una cosa de manera absoluta, dice aquí la diapositiva, con las limitaciones y modalidades que marca la ley. Ese concepto cobra especial relevancia en el juicio de usucapión. ¿Por qué? Porque es precisamente un medio para adquirir este derecho real, este derecho, pues sí, de usar, gozar y disponer de una cosa, pues de forma absoluta, vaya. Entonces, por eso, pues sí, cobra bastante relevancia. Ahora, vamos a ver algunas formas de adquirir la propiedad. Tenemos, por ejemplo, aquí, que es, tenemos la adjudicación, por ejemplo, la adjudicación en vía de remate, en vía judicial. Tenemos otra forma de adquirir la propiedad, que es precisamente la accesión. Tenemos otra forma de adquirir la propiedad, que es por contrato, que es la forma, pues sí, más importante o más relevante en esta forma de adquirir la propiedad, ¿no? La que más se utiliza para adquirir un bien. Tenemos también la ocupación como tal, que también nos permite adquirir la propiedad de bienes. Tenemos también la sucesión, que es otra forma de adquirir la propiedad. Son las diversas formas que maneja la propia norma sustantiva para adquirir la propiedad, pero la importante que vamos a ver aquí precisamente va a ser la usucapión. Como les decía, es un medio para adquirir la propiedad. Ahora, este medio para adquirir la propiedad va vinculado fundamentalmente con un concepto central, nodal, que es la posesión. ¿A qué se refiere la posesión? Se habla que la posesión es un poder de hecho y también es un poder de derecho. ¿Por qué se dice ello? Fíjense. Porque dice el artículo 528, es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho. Posee un derecho el que lo goza. Es la concepción que nos da, o el campo semántico que le fija el artículo 528 del Código Civil para el Estado de México al vocablo posesión. Entonces, de esta forma tenemos que es un hecho
que al final de cuentas tiene una repercusión jurídica que va a incurrir en el ámbito del derecho. Vaya, es decir, yo tengo en posesión, por decirlo, mi tableta, caray. Esta posesión, este poder de hecho que ejerzo sobre este bien, por la posesión física, la posesión material, mediante el transcurso del tiempo que establece la propia norma y con las condiciones que me fija el propio código, ¿qué va a pasar? Que me convierta yo en propietario de este bien mediante una resolución judicial, evidentemente. Por aquí tenemos unos aspectos sustantivos de la usucapión. La usucapión, tenemos por ahí, dice el concepto. Dice, es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión por el tiempo y condiciones que fija la propia norma. Es aquí en la parte, en esta parte azul, ahí tenemos el concepto. Y les decía yo a ustedes, tenemos el concepto de posesión que es fundamental para la acción de usucapión. ¿Por qué? Porque precisamente pues, es lo que nos va a permitir consolidar una propiedad a nuestro favor, ¿verdad? Pero esa posesión no es cualquier posesión, requiere ciertas condicionantes. Por ejemplo, la primera es de que sea un concepto de propietario, la segunda que sea pública, que sea pacífica, que sea continua. También nos habla aquí de que debe ser de buena fe. Les digo, esos aspectos sustantivos, pero de forma genérica. Ahorita me voy a enfocar en lo que es la usucapión en vía sumaria. Tenemos aquí entonces que es otro requisito, la posesión que puede ser de buena fe, puede ser de mala fe. Vaya, de buena fe es cuando se tiene, pues sí, el justo título para poseer. O bien cuando se ignoran los vicios que tiene ese título. Y en ese caso, cuando es de buena fe, se requieren 5 años para poder poseer inmuebles, evidentemente, y 3 años cuando se trate de bienes muebles. Siempre he comentado lo siguiente. Nunca he visto realmente una usucapión de un bien mueble. Nunca lo he visto. Es importante que nosotros como juristas hagamos ejercicios experimentos jurídicos, no ejercicios, experimentos jurídicos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tengo un vehículo que no lo he regularizado. ¿Por qué? Porque, vaya, quiero hacer ese experimento jurídico para ver si a través de una sentencia de usucapión puedo yo adquirir, vaya, por haberlo poseído ya más de 3 años al ser un bien mueble, y de ese modo ver qué tratamiento se le va a dar o qué tratamiento le dará el juzgador, ¿verdad? Evidentemente. Les digo, por ello es que estoy pues tratando de hacer ese experimento y ahí vamos con el tiempo. Espero lograrlo, caray. Pero ello deriva precisamente porque nunca he visto una usucapión de un bien mueble, para ser sincero. Si alguien la tiene, vaya, yo encantado, sí la comparten, ¿verdad? Pero bueno, hablamos ahí de que esa es la posición de buena fe y es el plazo para los inmuebles 5 años y para los muebles 3 años. Les reitero, de buena fe. Ahora, vámonos a la mala fe. La mala fe dice que el que posee el bien sin título alguno, vaya, o bien el que conoce los vicios del título que le impiden poseer con ese derecho, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a duplicar el plazo para usucapión, es decir, que en lugar de 5 años, como lo prevé la buena fe para inmuebles, tenga que ser de 10 años. De igual forma que para los bienes muebles que se contemplaban 3 años en su aspecto de buena fe, tenga que aumentarse a 5 años, ¿verdad? De esta forma también tenemos la improcedencia de la usucapión. ¿Cuándo se procede en una acción de usucapión? Dice cuando sale la posición por delito. La posición ilícita, la posición por delito no va a dar lugar a que uno pueda adquirir a través de este medio de la usucapión, ¿verdad? Dice contra bienes del Estado, cuando se pretende la fusión de predios, también sería improcedente, salvo cuando se han cumplido las leyes administrativas de la materia. Es decir, cuando yo encuentro una función debidamente autorizada por el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, por decirlo, o bien el gobierno municipal ya obra esa fusión, bueno, entonces ya puede ser objeto de usucapión, pero mientras tanto no puede ser, pues sí no puede llevarse a cabo una fusión de predios a través, y de ese modo puede la usucapión, ¿verdad? Ahora, tenemos ahí, dicen, trascendientes y descendientes en la patria potestad, y bueno, eso creo que queda más que claro, más que se explica solo, ¿verdad? Ahora, entre cónyuges, dice que ahí no es improcedente la usucapión. Entre cónyuges, ¿por qué? Porque derivado de esa relación familiar se da, pues sí, una acción pues, personal, por así decirlo, mediante esos lazos de solidaridad que se dan entre los cónyuges, en el cual uno se incorpora al seno, pues sí, al domicilio o al seno familiar de una de las personas, o bien al hogar del cónyuge, del otro cónyuge, y con motivo de ello, pues no podría yo llegar pues, a demandar esa usucapión, ¿verdad? Lo mismo cuando se compra
pues sí, un inmueble y forman esa copropiedad también, que es muy común, pues, y ese apartado aquí está, es entre copropietarios o coposeedores. Tampoco puede correr en ese caso la acción el caso para usucapión y la acción de usucapión también resulta improcedente. Dice, entre incapacitados y sus tutores y curadores. De esa forma también resulta improcedente la acción de usucapión. Dice, contra ausentes del servicio público y militares en servicio activo. Evidentemente, de ahí el propio Estado tutela pues el derecho pues, sí, de sus servidores públicos que se encuentran en servicio activo, el que no sean desposeídos, el que no sean privados de una resolución judicial de un bien inmueble a través de esta figura, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí la interrupción. Dice la interrupción, ¿cuándo se interrumpe? Pues el plazo para usucapión. Aquí por privación de la posesión por más de un año, dice por demanda de interpelación judicial, por reconocimiento del poseedor del derecho del propietario, pues. Tenemos aquí la legitimación pasiva, que es importante aquí puntualizarla. Legitimación pasiva, ¿contra quién va a correr la usucapión? Bueno, inicialmente contra el que aparece como propietario registral, que es lo primerito, ¿no? Artículo 5, 141, contra el que, pues sí, contra el que aparece como propietario del inmueble ante el registro público de la propiedad. Pero, ¿qué pasa cuando es un tercero el que enajenó el inmueble? Cuando es un tercero que no es precisamente el que está inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Qué pasa? Bueno, en el Instituto de la Persona Registrada hoy en día. ¿Qué pasa ahí? Ahí se sufre esa legitimación pasiva, de tal suerte que yo tenga que demandar necesariamente tanto al propietario registral como el que me vendió el inmueble, evidentemente, ¿verdad? Entonces, de esa forma, en este caso, se surte la legitimación pasiva. Es importantísimo eso porque a veces planteamos la demanda y ¿qué pasa? Que únicamente demando al que aparece como propietario registral, ¿no? Que me vendió otro. O bien me demando únicamente al que me vendió y no al propietario registral. Vaya, en esos supuestos tienen que demandarse ambas personas. Esos son los aspectos sustantivos de la acción de usucapión. Muy interesante. Fíjense, la acción de usucapión es fundamental para consolidar, no para consolidar, para tutelar el derecho humano a la propiedad privada y a la vivienda. Fíjense, ¿por qué? Porque es importante. Porque son estrategias que generan, o acciones afirmativas, o estrategias que genera el propio Estado para, eh, mediante mecanismos como poder precisamente, pues sí, garantizar, hacer efectivo ese derecho humano de vivienda, ese derecho humano a la propiedad privada. Entonces, ese derecho eminentemente social se va materializando a través de estas normas jurídicas. Ahora, ya vimos de manera muy genérica lo que es sí, la usucapión en su aspecto sustantivo, pero les decía, a raíz de una reforma en 2016, el gobierno del Estado de México el legislativo aprueba una reforma, una adición, no es reforma, una adición al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en el cual le adiciona precisamente la figura de la usucapión en vía sumaria. Fíjense, teníamos la usucapión en vía ordinaria, el tratamiento, pues sí, ordinario, o bien la vía ordinaria que se abre para ventilar una acción de usucapión, en la cual pues sí, los procedimientos que marca el propio juicio ordinario y que contempla el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Entonces, ahí, así se había tramitado durante muchos años, pues, le damos esa tradición, pues, de dar ese tratamiento a la figura del usucapión, pero a raíz de que el Estado identifica una problemática social en la tenencia de la tierra, una problemática social precisamente por la falta de certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Es algo muy importante ese tema, ¿por qué? Porque el darle certeza jurídica y que se va insertando en esta Agenda 2030 que marca, pues, ahora sí que los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues sí, esta figura de usucapión en vía sumaria permite precisamente tutelar ese derecho, pero de forma más eficaz, de forma más rápida. Fíjense, vamos a pasar así a la parte adjetiva y encontramos aquí esta nueva lámina.
Aquí tenemos ya al juicio sumario de usucapión. Fue un trabajo que se realizó y que sí, que dio como resultado precisamente esta importante reforma en el año 2016, para lo cual se crearon juzgados. Ahora voy a explicar su funcionamiento. Miren, en primer término, ¿cuándo va a ser procedente la vía sumaria? No va a ser igual que la vía ordinaria, donde se ventila pues, sí, de cualquier superficie, de cualquier costo. No, aquí no. Aquí se van a imponer ciertas condicionantes, fíjense. Vamos a ver. Tenemos aquí, en primer término, que debe ser la usucapión, debe ser de buena fe, evidentemente. ¿Por qué de buena fe? Porque ello hace pensar o trae a la mente pues sí, del aplicador de la norma, del operador jurídico, trae a la mente el que quizá pudiera no haber conflicto, a diferencia de una mala fe, donde pudiera quizá haber conflicto. No necesariamente lo va a haber, ¿eh? O sea, vaya, no quiero no quiero decir que si es de buena fe no hay conflicto, si es de mala fe no hay, va a haber conflicto, Sí. no necesariamente. Pero eso como que nos conlleva a pensar, o como que conllevó al legislador a pensar que bajo ese principio de buena fe, que debe regir en todo procedimiento y sobre todo en este tipo de procedimientos sumarios, de su campeón, que podrían quizá no haber tanta litis. Entonces, por eso impone esa condicionante, la buena fe. Ahora, la vía sumaria versa únicamente para bienes inmuebles. Para bienes inmuebles, es decir, para un bien mueble no tendría cabida una vía sumaria, ¿verdad? Desde hace unos momentos que no he visto ninguna usucapión así sobre bienes muebles, ¿no? Ahora, ya que vimos que debe ser de buena fe, que debe ser debe versar sobre inmuebles específicamente, ¿cuáles son las condicionantes? La tercera condicionante dice que la superficie sea de hasta 200 metros cuadrados. De hasta 200 metros cuadrados. O, ahí tenemos la otra alternativa, de que el valor no exceda la cuantía que establece el artículo tercero, fracción cuadragésima, inciso B del Código Financiero. Hoy por también estuve consultando nuevamente este artículo, la fracción tercera, el artículo tercero, perdón, la fracción cuadragésima del Código Financiero. Estoy buscando en la página del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, no encuentro la actualización todavía, no la encuentro. Entonces, hasta el 2020 regía la cuantía de 508,960 pesos. Es decir, que puede ser un inmueble de 200 metros y sin importar su valor. Vaya, siempre y cuando no sobrepasen los 200 metros. Pero ¿qué pasa si sobrepasaran los 200 metros? Habláramos de un inmueble que son 350 metros, por decirlo. ¿Qué pasa con ese inmueble? Habría que ver cuál es el valor de acuerdo a este artículo. Pues ese artículo nos fija, les decía, 508,960. Pero habría que ver cuál es el valor de ese inmueble conforme al certificado de valor catastral o bien conforme a un avalúo de una institución pues sí, autorizada para ello, ¿verdad? De un corredor. Entonces, con base en ello, se tendría que fijar necesariamente pues, el costo. Así tendríamos que un inmueble de 350 metros, por decirlo, cuyo costo es de 450,000 pesos, cabría muy bien en la vía sumaria. ¿Por qué? Porque no obstante que rebasa los 200 metros cuadrados, sin embargo, no está sobrepasando los 508,960 pesos que establece el Código Financiero, ¿verdad? Entonces cabría muy bien. Les decía, por ahí hubo una contradicción de tesis que se resolvió hace aproximadamente 2 años, en la cual derivó ahí un criterio muy importante, ¿no? El artículo 541, que hacía referencia a que violaba el principio de igualdad, ¿no? Porque decían, oye, hay un inmueble que cuesta 200 metros, no, perdón, que mide 200 metros cuadrados, pero su valor es de 4 millones, ¿no? Híjole, caray, y hay un inmueble que tiene 800 metros cuadrados, pero su valor es de, no sé, 600,000 pesos, y simplemente por exceder de 200 metros, como lo establecía anteriormente el artículo 541, daba como resultado que, en ese sentido, pues sí, se tuviera que protocolizar, porque anteriormente así se había establecido, ¿no? Entonces, vaya, aquí únicamente se requiere que tenga hasta 200 metros cuadrados o bien que su valor no rebase este artículo, 508,960 pesos, les digo, la cantidad hasta el 2020, porque para ese año no se ha actualizado por lo que he visto. Ahora bien, en cuanto a la supletoriedad,
tenemos ahí, por ejemplo, que va a regir todo lo que, pues sí, las disposiciones relativas al juicio ordinario, en lo que no se oponga a esta sumariedad que se usa con este procedimiento. De igual forma, si llegase a haber reconvención, si por alguna circunstancia la parte contraria recomendaría alguna nulidad de la causa generadora, ¿qué tendría como consecuencia? Tendría que cambiarse la vía ordinaria. Y entonces, pues sí, tendría que ventilarse ya no en esa vía sumaria, se rompería con esa sumariedad y se tendría necesariamente, pues sí, que abrir todo ese procedimiento que implica, pues sí, los plazos, los términos judiciales de la vía ordinaria. Ahora, ¿qué pasa con los juzgados especializados y con los juzgados tradicionales? Que en este caso, si un juicio de usucapión se está ventilando en la vía, un juicio sumario de usucapión se está ventilando en un juzgado pues, especializado en la vía sumaria, e interpusiera aquí la reconvención, quedaría como resultado que el juzgado especializado tuviera que remitir al juzgado tradicional ese expediente debidamente integrado, nada más. Y ya allá se tendrían que abocar pues, el conocimiento de ese asunto específicamente. Sí, ¿qué pasa si lo estoy ventilando en un juzgado tradicional? Bueno, ahí mismo se quedaría ahí mismo radicado pues el expediente únicamente y se cambiaría la vía a través de la cual se está ventilando la controversia. Les digo, es más o menos pues sí, las diferencias que en este caso habría en el caso de que pues sí, de que hubiera reconvención, ¿verdad? Ahora, aquí en el caso de la usurpación de vía sumaria, también establece la propia norma que la legitimación pasiva debe versar específicamente contra el propietario registral, contra el que aparece como propietario en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, el titular registral o el propietario registral, él va a ser el que va a tener que soportar la legitimación pasiva en esta acción de su papel. Les decía hace unos momentos, ¿qué pasa si fuera un tercero el que está transmitiendo el bien, el que está vendiendo el inmueble, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, como les decía, se tendría que necesariamente demandar tanto al propietario registral como al tercero que está vendiendo ese inmueble, ¿verdad? Ojo, si en esa secuencia, bueno, si en ese orden de ideas hubo diversos vendedores, por ejemplo, el propietario registral es uno, y de ahí hubo 4 operaciones de compra-venta o 5, y ya de ahí el último vendedor le vende a un tercero. Ojo, ahí no tengo que mandar llamar a los 5 intermediarios, propietarios intermediarios, por así decirlo, ¿no? No tendré que mandarlos llamar. ¿Por qué? Porque es muy clara la norma. Me está diciendo únicamente que es contra el propietario registral, el propio artículo del Código Civil, como el Código de Procedimientos Civiles también. Y la jurisprudencia me complementa esta parte. En dado caso que fuera un tercero, tendría que ser ese tercero también llamado. No los intermediarios, ojo, porque ser una cadena interminable, ¿verdad? Y pues no podría, muchos de los casos se quedarían paralizados, ¿verdad? Entonces, es únicamente la legitimación pasiva operaría de ese modo nada más. Las etapas procesales, pues seguramente todos ubicamos los juicios sumarios de cualquier materia, ¿no? ¿Qué implica la sumariedad? Pues acortar plazos, reducir los trámites procedimentales. Implica hacer compactar, cumplir con ese principio de economía y concentración procesal, ¿no? Al compactar las etapas del procedimiento, pues, a espacios muy cortos, a tiempos muy cortos. Entonces, así es de que se plantea la demanda, se admite, y a partir de ahí se lleva a cabo, pues, el emplazamiento. Como todo juicio sumario, por lo regular nos maneja un plazo de 5 días para contestar. Con la contestación, evidentemente, se da vista a la parte contraria por 3 días o ponen las excepciones. Con esa contestación se da vista nuevamente a la parte actora para que ofrezca sus pruebas también. Y a partir de ahí, pues ya se integra debidamente la relación jurídico-procesal. Una vez que se integra la relación jurídico-procesal, como en todo procedimiento sumario, también va a haber su depuración, si hubiera alguna excepción procedimental que se hubiera hecho valer, también se tendría que resolver, evidentemente, ¿verdad? Entonces, algo importante en este caso es de que cuando se plantea la demanda, se ofrecen las pruebas, se deben ofrecer las pruebas que van a soportar o que van a solventar la acción que se está intentando, de tal suerte que tengo que ofrecer, pues evidentemente la confesional, la testimonial, que es fundamental porque es la prueba la prueba idónea para demostrar, para acreditar las cualidades de la posesión. La prueba de inspección judicial, incluso se llega a ofrecer la pruebas documentales, las pruebas documentales públicas. Hoy hoy son documentales públicas, pero hoy son
documentales electrónicas oficiales, ¿no? Que ya traen su lector, bueno, su código QR, ya con eso se puede validar el contenido de la información y surte efectos de prueba plena, vaya, cosa de verdad probatorio pleno, se puede ser corroborada ante el portal web de la oficina correspondiente, en este caso, por decirlo, el certificado de inscripción, que ahí viene su código, y ahí se escanea y se puede validar. Ese tipo de probanzas se tienen que ofrecer necesariamente en el escrito pues sí, de demanda, de contestación, o bien en el desahogo de vista. Así sería. A partir de ahí se va, pues sí, ya que se depura el procedimiento, si hubiera alguna excepción procesal, ya que se fija pues sí, la etapa postulatoria con los escritos de las partes, a partir de ahí se va a fijar una audiencia en un plazo de 10 días. En ese margen se fija les decía, la fecha para audiencia y deben comparecer las partes al desahogo de las pruebas, evidentemente, las pruebas que en sus escritos respectivos hayan ofrecido. Por ejemplo, algo que podemos destacar de esta etapa, probatoria, es, por ejemplo, fíjense, tenemos que la declaración de confeso y el reconocimiento ficto de documentos se hace de forma oficiosa por el juzgador. ¿Qué pasa? Que aunque yo no le pida al juzgador en la audiencia que declare confeso a la parte contraria, que le tenga por reconocido fictamente algún documento, el juzgador lo va a hacer oficiosamente. ¿Por qué? Porque este procedimiento tiene una peculiaridad muy importante. Tutela un derecho social, como les decía, tutela el derecho social a la propiedad privada y a la vivienda, previsto por el artículo cuarto y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo cuarto de la Constitución Política y artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, partiendo de la base de que está tutelando derechos sociales, vaya, ¿qué se trata de hacer aquí? Aunque no es propiamente suplir la deficiencia de la queja, sí hay cierta inclinación a tutelar ese derecho humano, evidentemente, y para ese efecto, si si el abogado fuera omiso quizá en solicitar la declaración de confeso o de reconocimiento de contenido, de contenido ficto del documento, ¿qué va a pasar? Que el juzgador lo tenga que hacer oficiosamente. ¿Vale? Entonces, ahí como que suple cierta deficiencia de las partes, ¿vale? En este supuesto. De igual forma, en la misma audiencia se formula la fecha de testigos, en cuanto se concluye el testimonio, se desahoga de forma ininterrumpida, vaya, y las peculiaridades que presenta cualquier juicio sumario, así de forma muy concreta. Ahora, los alegatos se formulan también en la propia audiencia una vez que se cierran. Ojo, algo muy importante, se van cerrando las fases procedimentales aquí en la audiencia para efectos de que se precluyan los derechos. Entonces, una vez que se cierra la fase probatoria, el juez precluye los derechos y continúa con la fase correspondiente. ¿Para qué? Para darle firmeza procesal a esas determinaciones que ya se han resuelto, pues, aquí o que se han desahogado en la audiencia. Ahora, se pasa a la fase de alegatos. En la fase de alegatos, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues el alegato de buena prueba, evidentemente, vaya, hacerle pues el razonamiento al juzgador únicamente sobre el por qué se estima que se satisficieron los elementos de la acción que se está entablando, ¿verdad? Entonces, es sí es importante esa etapa, obvio. ¿Por qué? Porque de ese modo le hace uno razonar al juzgador sobre los elementos de la acción. Y a partir de ahí se turna una sentencia. La sentencia se puede emitir en ese mismo momento, si fuera el caso. O bien se tienen 5 días para resolver. Entonces, es a grandes rasgos lo que esta etapa, pues sí, procedimental del juicio sumario en su campeón. La impugnación, bueno, la apelación procede contra sentencias interlocutoras y definitivas, como las reglas generales. La revocación únicamente se plantea, bueno, son fuera de audiencia, bueno, son conforme a las reglas generales, ¿no? Ahora sí que los autos que no fueran apelables y los decretos serán revocables. Y ahora, en audiencia únicamente, vaya, para no romper con la sumaridad, únicamente va a caber la revocación contra el auto que declare o niegue tener por confeso a las partes, ¿no? Lo demás va a ser irrecurrible completamente aquí en este procedimiento. Entonces, ¿qué particularidades podemos advertir aquí en el juicio sumario de usucapión? Por ejemplo, que el emplazamiento sea negativa de recibir la documentación y ya tengo el debido sancionamiento tanto de domicilio como de que ahí vive la persona que estoy buscando, basta con que lo deje ahí, lo deje en la puerta y recabe fotografías, ¿verdad? Las notificaciones, pues únicamente se notifica personalmente
tanto el emplazamiento como la sentencia. Lo demás, pues ya se notifica conforme a las reglas para los no personales. La declaración del artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que es cuando se emplaza personalmente o a su representante o a través de su representante legal a la parte demandada, que ese emplazamiento personal o por conducto de representante traiga por efecto que el juez haga la declaratoria oficiosa de tener por ciertos los hechos que se contienen en la demanda. Ahora, los incidentes, bueno, los incidentes que van surgiendo se van promoviendo fuera de audiencia. Hay un medio de prueba que se incorpora aquí, que es muy importante, la prueba de declaración de parte. ¿Por qué es muy importante? Porque con esto vamos rompiendo un poquito con ese molde jurídico que ya tenemos, con esos formalismos o formulismos, digámoslo así, que ya tenemos, ¿no? El que diga, sí es cierto como lo es, ¿no? La frase sacramental, ¿no? A través de esta prueba de declaración de parte, vamos rompiendo un poco con esos formulismos jurídicos, formalismos, y vamos abriendo un poco más a que sea un poco menos acartonada, menos bajo esos moldes pues que ya hemos heredado pues de la tradición romano canónica y que nos han mantenido sumergidos pues en esa dinámica del procedimiento durante pues siglos, ¿verdad? Entonces a partir de esa prueba de declaración de parte pues se permite interrogar oralmente a la parte contraria, ¿no? Sobre hechos que tengan relación con la controversia, ¿no? De ese modo pues se puede ir averiguando o se puede ir demostrando, mejor dicho, la acción que estoy intentando. Les digo, ojo, algo muy importante, pasa luego que no ofrecen la prueba confesional porque dicen, me voy con la prueba de declaración de parte y con esa yo acredito sin problema alguno. Vaya, es muy respetable, sin embargo, mejor dicho, nunca está de más una prueba, nunca está de más. Ahora sí que mientras más elementos de prueba yo le llegue al juzgador, mejor va a ser o va a tener más herramientas para poder resolver a mi favor, evidentemente. Entonces no puedo conformarme con que te ofrezco la prueba de declaración de parte y la confesional no porque es irrelevante. No, vaya, te ofrezco la confesional y también te ofrezco la prueba de declaración de parte, porque si no viniera si no viniera la parte absorbente y no ofrecí la prueba confesional, por decirlo, híjole, ¿cómo le formulo la declaración de parte si no vino? No, ahí tendría la alternativa precisamente de poder hacer que se le declare confeso a esta persona, ¿verdad? Entonces, con base en que ofrecía ambos medios de prueba, o sea, no tendría algún impedimento. Pues, les digo, en materia probatoria, vaya, lo que sobreabunda no hace daño. Entonces es mejor ofrecerlo. ¿Para qué? Pues para que vaya, pues sí, más sustentada la acción, ¿verdad? ¿Qué más hay aquí? Por ejemplo, tenemos aquí la objeción que se opone al contestar o al desahogar la vista con las excepciones, o bien dentro de los 3 días para los documentos que son exhibidos con posterioridad. Creo que en términos generales, ese es el procedimiento de juicio sumario de Usucapión. Es muy sencillo, es muy concreto. A ese efecto, fíjense, se abrieron 2 juzgados a nivel estatal, se abrieron 2 juzgados. El primero se llaman juzgados especializados en juicios sumarios de usucapión. El primero está completamente, pues sí, ubicado, aborda completamente los temas de la zona del Estado de México, pero Valle de Toluca. Y está ubicado, inicialmente estaba en Xonacatlán. Actualmente se encuentra ubicado en el municipio de Lerma, en los edificios tradicionales de juzgados tradicionales. Ahí está el juzgado especializado en juicio sumario de Usucapión, de la zona, pues sí, zona Valle de Toluca, que es quien atiende todos los municipios que están vinculados con el Valle de Toluca. Ahora, ¿qué pasa con los municipios que estamos de este lado, del Valle de México? Para ese efecto se crea el juzgado también de aquí de Usucapión, pero que tiene su residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, aquí, precisamente, aquí donde estamos transmitiendo ahorita. Entonces, así se divide la competencia jurisdiccional en ambos juzgados. Ojo, algo muy importante. No quiere decir que si yo le presento una demanda sumaria a un juzgado tradicional, no va a tener cabida, no le van a dar trámite. No. Tenemos, pues sí, una competencia, llamémosle como alternativa, concurrente, ¿por qué? Porque tanto puedo acudir a un juzgado tradicional a plantear allá mi demanda, si me queda cerca, por ejemplo, Naucalpan, y lo quiero tramitar ahí puedo ventilar una acción de Usucapión en vía sumaria, pero si yo soy de este rumbo, puedo también ingresarlo en este lugar, ¿verdad? Aquí en el juzgado sumario de Usucapión. Es decir, tanto un juzgado tradicional como un juzgado especializado en juicio sumario de Usucapión pueden atender ambos
las demandas que versan sobre la vía sumaria de usucapión. Es algo muy importante, les digo, para que lo tengamos presente. Anteriormente estaba ese debate entre que el juzgado, bueno, se decía, ¿no? Inicialmente, ¿no? Que el juzgado especializado en juicios sumarios de usucapión se había creado únicamente para atender las demandas de INEVIS, nada más. O bien que era únicamente, o bien que los juzgados de usucapión, perdón, que los jueces de juzgados tradicionales no podían tramitar juicios de usucapión en vía sumaria. Y estamos en ese debate, sin embargo, por ahí está un acuerdo del Consejo donde nos clarificó precisamente, e incluso una reunión con los jueces civiles del Estado de México para, pues, para hacernos ver que tanto un juez de su bueno, tanto un juez tradicional puede ventilar una vía sumaria como un juez de su capión, evidentemente, que para eso fue creado, ¿verdad? Entonces, ambos pueden tramitar juicios de usucapión en vía sumaria, de igual forma que también el juzgado de Usucapión, de Catepec y de Lerma, estaban facultados para recibir no solo demandas de INEVIS, del Instituto Mexiquense para la Vivienda Social, sino que estamos facultados para recibir también demandas de abogados particulares, sin problema alguno. ¿Vale? Entonces, ya que se aclaró esa zona de penumbra en la que caía la norma, ahora sí que pues sí, la zona de penumbra, la que nos habla Hart, ¿no? Que incurrimos al momento de interpretar la norma, bueno, pues ya nos dieron luz para poder, pues sí, clarificar y poder pues acercar la justicia a la gente, ¿verdad? Cosa que hemos llevado a cabo a través, por ejemplo, ahorita con la pandemia, hemos estado llevando a cabo esta función del tribunal electrónico, que todos los juzgados, en su mayoría, el 97% de juzgados del Estado de México, juzgados locales, evidentemente, cuentan con expediente electrónico, lo que les facilita, vaya, poder entregar una demanda ya sea vía presencial, llego y presento mi demanda ante el edificio público, o bien lo presento a través del tribunal electrónico. Entonces, pues sí, eso es muy importante, también esta nueva modalidad de impartir justicia que se vino o que cobró ahorita con lo relativo a la pandemia, ¿verdad? Que nos está aquejando bastante a México y a nivel mundial, ¿verdad? Por ahí no sé si tenga algún comentario, estimado maestro René. No, yo tengo muchísimas preguntas, juez, pero veo que también tienes muchas preguntas de nuestros seguidores. Pero bueno, quiero aclarar esto. El juicio de usucapión se puede sustanciar en todos los juzgados civiles para que quede claro. No precisamente son en los juzgados especializados en juicios de usucapión. Pueden ser en todos los juzgados civiles. ¿Estamos bien, señoría? Desde luego, claro, sí. Ok. Yo te quiero preguntar, si en un juicio sumario de usucapión el demandado contesta y reconviene, ¿qué sucede? ¿Se continúa el juicio? Ahí se tiene que cambiar la vía. Si lo radicamos en un juzgado especializado, tenemos que remitirlo a un juzgado tradicional. ¿Por qué? Porque precisamente el juzgado tradicional está facultado para ello. Aquí en el juzgado especializado en juicio sumario de Usucapión, únicamente nos dedicamos pues a la vía sumaria. En este caso, como se va a cambiar a la vía ordinaria, tendría que irse a un juzgado tradicional. ¿Qué pasa cuando está radicado el expediente en un juzgado tradicional? El expediente de vía sumaria de Usucapión está radicado en un juzgado tradicional y ahí es donde se reconviene. Se queda radicado ahí mismo, únicamente lo que hace el juez es cambiar la vía, nada más, es decir, modificar los plazos, ¿verdad? Ok. Señoría, ¿quién está legitimado pasivamente en un juicio sumario de usucapión? Tenemos ahí, en primer término, tenemos ahí al propietario registral. Importantísimo es observarlo. ¿Por qué? Porque es contra quien se va a dirigir la demanda. Necesariamente es lo fundamental. Siempre les he hecho referencia a que es como los estudios preoperatorios, ¿verdad? Vas a demandar un juicio sumario, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues allígate pues, del estudio preoperatorio para ver cómo está la situación del inmueble, ¿verdad? Ya compraste, tienes tu contrato debidamente, pues sí, firmado, pero tienes que verificar quién es el propietario registral y a partir de ahí sí pues ya tendrás que preparar tu demanda y dirigirla contra esa persona. Evidentemente, puede ser que esa misma persona fue la que te vendió, pues no hay problema, únicamente demandas a esa persona. Pero ¿qué pasa si fue un tercero? Bueno, tengo que demandar tanto al propietario registral como al que me está vendiendo a mí. Ok. ¿Cuál sería el acto procesal que procede si el demandado se allana o contesta expresamente los hechos de demanda?
Claro. Ahora sí que esa pregunta es muy buena, como que quisiste darle la vuelta a la pregunta para que se la formularan. ¿Por qué? Porque hay ahí precisamente una contradicción de tesis. Hay una contradicción que emite la Suprema Corte de Justicia, en la cual se plantea esa problemática. Fíjense, hay un conflicto normativo que tenemos ahí. Tenemos, por un lado, que en el Estado de México, de acuerdo al artículo 225.7, punto 10, perdón, 225.10 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, si el demandado se allana a la demanda, se turna directamente a sentencia, porque así lo establece la norma procesal. Sin embargo, tenemos la contradicción de tesis en la cual nos hace referencia a la Suprema Corte de Justicia, ya lo resuelve, y nos dice, no, si se allana, no relevas de la prueba, pues de la prueba de las cualidades de la posición. ¿Por qué? Porque las cualidades de la posición tienen que justificarse fehacientemente, vaya. Entonces, es ahí donde está el conflicto normativo. Eh, por eso como que le huía yo a esa pregunta, ¿verdad? Sí, Pero sí. ya me la plantearon. ¿Cuál es la dinámica que observa el juzgado del subcampeón de Catepec? En este caso, cuando se presenta apariencia de buen derecho, es decir, que se tiene a la parte actora, se tiene a la parte demandada, que es el propietario registral, y esa parte demandada viene y se allana, se turna de inmediato a sentencia. Bajo este artículo 2325.10 del Código de Procedimientos Civiles, bajo ese artículo se turna inmediatamente para sentencia. Vaya, les digo, no obstante, ya tenemos la contradicción, que me dice, no juez, no turnes, abra prueba, no dicte sentencia, abra prueba. Entonces, estamos ahorita, pues sí, en ese vaivén normativo, y luego, ahorita que adoptamos aquí el juzgado, ese se turna a sentencia de inmediato. Pero ¿por qué? Ojo, ¿por qué? Es muy importante decirlo, porque estamos verificando que haya apariencia de buen derecho. Apariencia de buen derecho, ¿qué implica esto? Que verificamos identificaciones, verificamos primero el certificado de inscripción, vaya, que sea fidedigno, que encuentre eco en la página del portal web del DIFREM, porque muchas veces, ¿qué pasa? Nos plantean demandas con algún certificado que viene modificado por el propio, pues sí, o abogado, o la parte actora, desconocemos quién, pero lo plantean y en ese sentido pues lo alteran, lo modifican a modo, digo, no, a veces nada más le modifican la fecha, ¿no? Híjole, era del 2017 y le ponen 2020, por decirlo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y cuando validamos el certificado, verificamos que no coincide, pues. De igual forma, las identificaciones, si van a venir a allanarse, verificamos que las identificaciones estén vigentes, lo verificamos ello en la página del INE. Y de ese modo, bueno, vemos ahí que está vigente la identificación. Ah, perfecto, sin problema no se lleva a cabo el allanamiento. Somos muy escrupulosos en ese sentido para efectos de evitar algún fraude procesal. Claro, claro. Maestro, Incluso, perdón que le interrumpa, mi estimado René, adelante, incluso adelante. poderes notariales los mandamos también validar si fuera el caso, ¿verdad? Digo, hay apariencia de buen derecho, pero esa por demás, pues sí, validarlos. Incluso hemos llegado, no todos, evidentemente, pues es imposible validar todos los poderes, ¿no? Pero hay casos en los que como que cabe la duda por la redacción, por alguna circunstancia, porque el sello es más pequeño, el sello de la notaría. Vaya, como que despierta, pues sí, cierta suspicacia. ¿Y qué hacemos? Mandamos validar también el instrumento notarial. Digo, no en todos los casos, porque es imposible, pues, vaya, no podemos hacerlo, pero sí algunos sí. Y de este modo ya le damos apariencia de buen derecho, ya le dimos firmeza también, firmeza al procedimiento, con esta indagatoria que llevamos a cabo nosotros, y ya, con base en ello, pues ya les permitimos o llevamos a cabo precisamente el allanamiento, validamos el allanamiento. Cuando vienen, llevamos a cabo el allanamiamiento. Les aclaro algo muy importante. Se saca cita aquí en el juzgado, ¿para qué efecto? Pues para que vengan a allanarse bajo las estrictas medidas sanitarias como lo establece precisamente la circular 4 del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en el cual pues sí estamos pues trabajando bajo esa lógica, ¿verdad? Bajo esa lógica pues sí, de la sana distancia, de si tienes algún malestar, alguna afección de salud, bueno, mejor no compares al juzgado. Entonces, por eso es importante sacar la cita para darles un trato adecuado, ¿verdad? Y sobre todo seguro. Maestro, estábamos hablando de la reforma, comentabas la reforma del 2016. Yo sí quisiera preguntarte, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron al legislador a regular un juicio sumario? ¿Qué vio el legislador? Fíjate, muy importante que comentemos eso. ¿Por qué? Porque parte de una política pública. ¿Qué pasa aquí, mi estimado René? En esta política pública, el Estado identifica zonas o identifica una problemática social como parte de esas políticas públicas. Claro, claro. Identifica esa problemática social.
¿Y qué crees que advierte? Advierte que hay un sinfín de, de inmuebles, un sinfín de comunidades que no cuentan con una certeza jurídica en la tenencia de la tierra. ¿A qué nos lleva todo esto? A que las zonas que sí cuentan con esa certeza jurídica sean objeto de desarrollo, sean objeto de créditos, de inversión, de capital, vaya. ¿Y qué pasa con esas zonas marginadas o con marginalidad jurídica? Que no tengan esa misma opción que tienen las zonas que cuentan con esa seguridad jurídica. Y luego comenzamos a ver el grueso de la población y resulta que son zonas que aparte de tener marginalidad jurídica, tienen marginalidad social. Y que por consecuencia esa marginalidad social no les va a permitir pagar, pues sí, sean los honorarios de un abogado, de un notario, para poder llevar a cabo su trámite. Entonces, derivada de esa problemática, se implementa esta política pública, esta acción afirmativa, que es precisamente esta adición al Código de Procedimientos Civiles, en el cual se agrega, pues se inserta en esta dinámica de derecho social, se inserta esta figura de usucapión para efectos de tutelar este derecho pues sí, de ese derecho humano a la vivienda y a la propiedad privada, evidentemente. Claro. Mi última pregunta, maestro. Sí. ¿Cuál sería la causa por la que se puede suspender una audiencia de juicio? La causa por la que se suspende una audiencia de juicio. A la que se pueda suspender, así es. Claro. Ahorita actualmente, porque nos ha promovido bastante, porque las partes, algunas de las partes tienen una afección, pues sí, de salud, ¿verdad? Se suspende ahí. La audiencia Sí, que ha sido claro, lo más claro. común a últimas fechas, evidentemente, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, ahorita es lo que está de moda, vaya. Claro, vamos a las preguntas de nuestros seguidores, que amablemente te preguntan. Tienes muchísimas preguntas, maestro, pero bueno, empezamos con Lauro Beni. Santiago Peña pregunta: ¿podría el ponente ampliar el tema del justo título? Sí. ¿Podría qué? ¿El ponente ampliar el tema del justo título? Claro que sí, con todo gusto, desde luego. El justo título es la causa generadora de la posesión, la causa, el acto a través del cual yo me ostento como propietario del bien. Ese refiere justo título, pues. Puede ser un documento, ojo, justo título no se refiere precisamente a un documento, no es el documento que aquí tengo el documento Claro, escrito, claro. no. Vaya, puede ser incluso un contrato verbal, pero evidentemente tengo que darle esa certeza de que surgió a la vida jurídica ese justo título, evidentemente. ¿Cómo? Pues a través de los medios de prueba. Primero, a través de la debida postulación de esa causa generadora. Vaya, ¿qué importa mucho aquí? Circunstanciar debidamente. Se llama teoría, ¿no? Teoría de la circunstanciación del acto o del hecho jurídico, que nos indica precisamente que todo hecho o todo acto se inserta en el mundo de lo concreto a través de un modo determinado. Entonces, tenemos precisamente que circunstanciar de qué modo fue a través del cual se insertó en este mundo de lo concreto, el mundo real, ese hecho o ese acto jurídico que me permite a mí ostentarme como propietario. Entonces, derivado de ello, es importantísimo circunstanciar debidamente ese justo título, esa causa generadora, que es el acto traslativo de dominio, o bien incluso puede ser el poder de hecho que se ejerce sobre el bien, vaya, sin ningún título incluso, vaya. Claro, claro. Manel Luna te pregunta: ¿qué bienes son susceptibles de usucapión? Bienes muebles y bienes inmuebles. Hacía comentar hace rato, ¿no? De bienes inmuebles es común ver pues sí, la usucapión, ¿verdad? Claro. Y los bienes muebles, les digo y les confieso francamente, nunca he visto una usucapión de un inmueble. Estoy generando apenas un experimento jurídico para ver si lo logro. Ahora sí que eso puede ser. Pero ojo, también hay otros bienes que pueden ser objeto de usucapión. ¿Cuál es? Es el usufructo. Es un derecho, no es un bien, es un derecho que puede ser objeto de usucapión, el usufructo. Ok. Lauro Beni Santiago Peña pregunta: en un ejemplo donde alguien compró contrato privado de compra-venta, un predio al titular registrar, el vendedor fallece. Al paso de los años, su hija sigue poseyendo por 20 años el inmueble. En este caso, la hija, que ha sido la única poseedora, ¿a quién tenía que demandar la usucapión? Ahí tiene que demandar necesariamente al titular, al propietario registral, que al parecer, por lo que escuché, me parece que ya murió, Papá, ¿verdad? así es el papá. Uh-huh. Sí, que es el papá, ¿no? Así Que al es. parecer ya murió, ¿no? Así es. Sí, en ese caso tendría que demandar necesariamente al propietario registral, que es el papá, ahí. Sí, evidentemente así sería. Sí, claro.
César Parra Solís te pregunta, ¿sirve un contrato privado de donación puro y simple como justo título o causa generadora de la posesión para promover usucapión, ya sea en la vía sumaria o ordinaria? Claro, sí, evidentemente, incluso la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en ese sentido, de que un contrato de donación, aunque fuese imperfecto, vaya, que no reuniera los requisitos necesarios que establece propiamente el Código Civil, sería apto para poder usucapir un bien, desde luego. ¿Okay? Guillermo Durán Vergara dice, en un juicio sumario de usucapión, si hay allanamiento por parte del demandado, aún así es facultad del juez abrir el juicio a prueba. Claro, fíjense, les platicaba hace rato, derivado de la pregunta que me formulaste, mi estimado René. Así es, sí. Yo quería, les decía que quería darle esa pregunta, ¿no? Ajá, sí. Pero bueno, nuevamente la reiteran. Este, está ese criterio, pues un criterio que establece que se tiene que abrir, no criterio, bueno, es un criterio por contradicción de tesis que establece precisamente y que interpreta, perdón, la legislación del Estado de México y que establece específicamente que es necesario abrir el juicio a prueba. ¿Por qué? Porque las cualidades de la posesión pública, pacífica, continua, no se pueden acreditar a través de un pues sí, a través del simple allanamiento, ¿verdad? Sino que requiere de elementos de prueba diferentes, en este caso la prueba testimonial, y preferentemente pues de gente que tiene arraigo en esa comunidad, para poder dar cuenta de que efectivamente posee el bien. Es por eso que se dice, sabes que el allanamiento no basta, requiere necesariamente que se justifique con la prueba, pues sí, con lo que sea la prueba para que se justifique a través de la prueba testimonial, en este caso, ¿no? Les digo, sin embargo, tenemos ese conflicto normativo, ese exceso de normas, ¿no? Por así decirlo, esa antinomia jurídica, ¿no? Que implica precisamente que por un lado tengo la jurisprudencia por contradicción, pero también tengo aquí mi norma doméstica, una norma procedimental que me dice que no, que debo turnar de inmediato a sentencia. Entonces, estamos ahí conciliando esa antinomia, estamos tratando de conciliarla y buscar siempre la interpretación más favorable en pro de la persona, evidentemente. En este caso, como les decía, si hay apariencia de buen derecho, si ya verifiqué pues sí, que esta comparación es la parte demandada, que incluso mediante la inspección judicial, incluso fíjense, ha pasado casos en los cuales uno tiene la duda, ¿no? Que surge la duda de que realmente estará poseyendo o qué estará pasando, bien y se allanan y parece como que todo está, pues sí, en apariencia bien, pero no surge esa suspicacia. ¿Qué hacemos? Decreto oficiosamente la prueba de instrucción judicial y me voy, yo específicamente con mi secretario, vamos a una inspección y verificamos que, pues sí, verificamos que efectivamente esté poseyendo el inmueble la parte actora, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nos ayuda bastante ello, claro. Sí, yo creo que eso sería lo mejor porque tienen que estar pues convencidos, aparte de convencidos, saber lo que están haciendo los jueces. Mira, pero Claro. Carlos Ramírez te pregunta, ¿cómo se acredita el reconocimiento de propiedad como causa de improcedencia? ¿Cómo se acredita que, perdón? ¿Cómo se acredita el reconocimiento de propiedad como causa de improcedencia? Reconocimiento de propiedad como causa de improcedencia. Sí, tampoco le... No alcanzo a comprender la pregunta, pero sí, no alcanzo a comprender. Si la puede clarificar y me la manda ahí con ustedes y ya yo la contesto. Se la contesto a ustedes, evidentemente, y ya les llega la respuesta al que está preguntando, ¿le parece? Claro, Por eso que la gracias. reformule un poco, porque no la entiendo muy bien. Ok, Madon Gam te pregunta, para el caso que el inmueble en Usucapión corre una hipoteca en el mismo, sin embargo el que aparece como propietario ya falleció y el crédito que en su momento obtuvo tenía la cualidad de darse por cancelado por muerte. Como consecuencia del juicio, ¿se puede solicitar la cancelación de dicha hipoteca? Ojo, algo bien importante. Aquí en la vía sumaria, lo que hace es únicamente, aunque tenga hipoteca, lo que hace únicamente se traslada, vaya, el dominio a favor de la parte actora. Pero si hay algún gravamen que esté pesando sobre el bien, se deja salvo el derecho del tercero, del acreedor hipotecario. Digo, no obstante que quizá ya prescribió, quizás, vaya, lo que haya sucedido, pero se deja a salvo el derecho del tercero, para que el derecho del acreedor hipotecario para que lo haga valer, o bien, en este caso, también queda legitimada la parte actora para demandar en este caso su cancelación, ¿no? Según el caso. Irma Soto dice, en caso de terrenos ejidales, ¿se lleva el mismo procedimiento?
No, en caso de terrenos ejidales no cabrían porque se encuentran sujetos a un régimen que se encuentra protegido por la propia norma fundante, por la propia Carta Magna. Para ese efecto hay un programa muy importante ahí en el RAN, que es precisamente el programa Procede, y tendría que acudir necesariamente ahí al RAN, para llevar a cabo pues sí, verificar el antecedente de propiedad y llevar a cabo su juicio, ¿verdad? Claro. Pero no se ve en esa instancia, pues. Claudia García Gutiérrez pregunta, ¿se pueden ceder derechos posesorios y esto a su vez puede hacerlos valer el cesionario en la vía de usucapión? Ceder derechos posesorios. Sí, sucesorios. Pregunta, caray, sí, claro, sí. Interesantísima pregunta, ¿por qué? Porque efectivamente vienen y ceden derechos posesorios y han tratado de usucapir aquí. Sin embargo, en este caso, vaya, considero yo que es cuestionar pues la circunstancia, ¿no? Porque a partir de cuando tú estás poseyendo el inmueble en tu carácter de propietario, ¿no? O sea, es una mera expectativa de derecho que no se logra consolidar, ¿no? Vaya, es complejo, sinceramente. Por aquí tuvimos un caso así, pero no tuvo suerte, no salió favorable por esa circunstancia, pues que es una mera expectativa de derecho y realmente cuando te ostentas como propietario es a partir de que entras tú en la posesión del bien como tal, ¿no? Y a partir de ahí se computa el término. Pero anteriormente, pues no, ojo, no pasa lo mismo cuando te subrogas, cuando opera la subrogación no pasa lo mismo. Es decir, está poseyendo el papá, y compra el inmueble, lo está poseyendo, lo va a usucapir, envía a usucapir, evidentemente, y ahí el señor muere. Derivada de esa muerte que pasa con los herederos, que ellos se subrogan, opera la causa bien, se subrogan los derechos y obligaciones que tenía el de cuyos, ¿verdad? Y ahí sí puede hacerse efectivo se llama la posición acumulada, ahí sí puede hacerse valer. Pero en este tipo de casos es inviable porque son contratos, pues por así decirlo, instantáneos, ¿no? Que son derechos posesorios, pero realmente mi posición empieza a partir de aquí en adelante. No sé si con eso quedó claro, sí. pero espero que así sea. Maestro, también nos preguntan que si puedes compartir las diapositivas, si no hay ningún problema. Con todo gusto, claro que sí las hago llegar, con todo gusto. Ok, Claudia García Gutiérrez te pregunta, ¿hasta qué momento el juez, en el procedimiento de usucapión vía sumaria, puede considerar que agotó los medios para localizar al demandado y solicitar los edictos? Se presenta la demanda, ahí. Se propuso un domicilio por lo regular para llevar a cabo pues el emplazamiento, que fue el último domicilio que tuvo conocimiento del señor fue por decirlo. A partir de ahí se trata de emplazar, no se va a encontrar evidentemente a nadie, y se solicita, se investigue, ¿verdad? Aquí estamos girando oficios a 3 dependencias nada más, a 3 dependencias por lo mismo por lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Que están cerradas las oficinas públicas, no se pueden avanzar los trámites. Entonces, de 5 dependencias estamos nada más girando oficio a 3 dependencias, que es al SAT, que es al IMSS al INE. Es al registro público, al IMSS y al INE. Nada más. Ya con base en lo que me arroje, el resultado que me arroje, a partir de ahí ya tenemos para agotada la búsqueda. Ojo, algo importante, también quiero oficio a la Procuraduría, a la Fiscalía, mejor dicho, para efectos de que nos pudieran informar si tiene el conocimiento de algún domicilio en la parte demandada. Pero es en sí, ahorita les digo, ahorita estamos manejando 3 dependencias públicas además para poder llegarnos esa información. Y a partir de allá cerramos la investigación y ya emplazamos por delitos. Ok. Irma Soto dice, si no existen recibos de luz ni de ningún servicio, ¿cómo hago constar? ¿Se puede solo con testimoniales? Para efectos, perdón, ahí, si no cuenta con recibos de luz, dicen. Ni de ningún servicio, ¿cómo hago para constar? Claro. ¿Se puede solo con testimoniales? Algo importante. A la demanda que se va a adjuntar, vaya, se prepara la demanda, se van a adjuntar los pliegos de posiciones, se van a adjuntar los interrogatorios, se va a adjuntar el contrato, la causa generadora, en este caso el justo título, el contrato, por así decirlo, no sé, de compraventa, de donación, de permuta, y se va a adjuntar el certificado de inscripción. No se requiere tanto ese tipo de documentos. Son muy importantes, son muy importantes para darles sustento, siempre y cuando
tengan esa identidad formal en cuanto al inmueble, ¿no? Que tengan la misma nomenclatura y sea el mismo, pues el mismo, el propietario que aparece en el contrato es el mismo que aparece en los recibos de luz. Pero no necesariamente tienen que adjuntarse ese tipo de documentos. Vaya, son documentos que ayudan, que sí pueden a coadyuvar, pues, con esa documentación que les acabo de mencionar. Es, por ejemplo, cuando adjuntan recibos de pago de predio, por decirlo, ¿no? De 8, de 10 años a nombre de la parte actora. Bueno, los documentos, quizá el documento fundador, pues va a ser evidentemente el contrato, ¿no? La causa generadora, va a ser el certificado de inscripción también. Pero esos documentos que exhiben, el certificado de pago de predio, vaya, los documentos accesorios, esos vienen a robustecer únicamente la causa generadora y le dan más certeza por consecuencia. Sí, sí. Jacqueline Vázquez Ansúrez dice, si la persona que posee el bien inmueble tiene su INE con domicilio diverso al del domicilio del bien, ¿qué se pretende que se pretende un usucapión? ¿Puede ser tomada como una prueba para no concederle la propiedad? No necesariamente, no necesariamente, aunque sí, vaya, también dice mucho, ha pasado que quieren usucapiar un predio no sé, de Gilotzingo, por decirlo, ¿no? Del municipio de Gilotzingo, y presentan una identificación de Puebla, de Tlaxcala. eh, Ahí no me queda claro cómo es que ejerces el poder de hecho sobre el bien. O sea, ahí llama la atención. No necesariamente, pero sí sería lo ideal que tuviera ese domicilio. Les reitero, no es necesario, pues, pero sí tiene mucho que ver también, porque ese tipo de cosas acontecen en la práctica realmente y sí generan la suspicacia en el ánimo de quien resuelve, de que, caray, como posees este predio, como ejerces tu poder, cuando dices tu domicilio, lo tienes allá en Puebla. Y cuando te tomo tus generales en alguna audiencia, me dices que tu domicilio está en Puebla, por decirlo, ¿no? Ah, Claro. caray, pues, ¿cómo se da esa circunstancia, no? Sí. Lili Gómez te pregunta, ¿qué pasa si el propietario registral no contesta la demanda en el juicio sumario? Si no contesta en el plazo de 5 días, se acusa la rebeldía, evidentemente, para su promoción donde se acusa rebeldía, y ya dependiendo de cómo haya sido el emplazamiento, ya se hará la declaratoria que establece el artículo 219, o bien, se abrirá el juicio a prueba, se fijará la fecha para audiencia, y se acordarán las probanzas que se ofrecieron además. Claro. Sería en un plazo de 10 días la audiencia. Miguel Castañeda Juárez te pregunta, si el demandado se allana a la demanda, de forma inmediata se dicta sentencia, sin desahogar las testimoniales relacionadas con la posesión, relacionadas con el concepto de propietarios, así dice, propietario, pacífica, continúa y publica. Creo que no lo entendimos. Claro, sí, como que no entendí, pero creo que la pregunta ya estaba formulada anteriormente, de hecho me la formulaste tú inicialmente, mi estimado René, y Sí, también la formuló una segunda persona por ahí, ya la habíamos contestado, pero les digo, está el debate, está la antinomia normativa, ¿no? Que la jurisprudencia dice abre el juicio a prueba, y la norma procedimental aquí en el Estado de México, 2325.10, nos dice que no, se actúa una sentencia, ¿no? así. Carlos Hernández, el juicio de Sucapión antes y Mevis tiene el mismo valor con el que se tramita ante un juez civil. Todos los juicios de su campeón se ventilan ante un juez civil. Todos. En este caso, INEVIS es un conducto, es un ente pues, del propio Estado, del órgano estatal, que se encarga o que se ocupa de la regularización de la tenencia de la tierra aquí en el Estado de México. Entonces pueden acudir directamente a INEVIS, me parece que porque el pago es mínimo, al parecer, Así es. y ya lo plantean ante algún juzgado aquí del Estado. Digo, pero en sí, las sentencias de su papel pues se emiten por el juez civil. Sí, tiene que ser forzosamente, inclusive Sí, claro, sentencia por el juez, no hay de otra. Andrea, claro. Saúl Candia te pregunta, señoría, ¿se puede llevar un juicio de Sucapión cuando la posesión de mala fe, pero ya tiene más de 10 años de posesión? Me Sí, imagino. desde luego, claro. Sí, para ese efecto duplican los plazos, evidentemente, y aparte se eleva el estándar probatorio, ¿eh? O sea, tengo que circunstanciar, vaya, si en la usucapión de buena fe tengo un documento cuasi perfecto, por así decirlo, que contiene los elementos necesarios para tenerlo como un documento cuasi perfecto. Imagínense para los usucapión de mala fe, donde no tengo documento, pues no carezco del título o conozco los vicios del título, ¿no? O sea, es más complicado todavía y por tanto se eleva, como les decía, el estándar probatorio. Vaya, el rigor probatorio, pues sí, se debe aplicar más en este caso, ¿no?
Andrea Rojo te pregunta, ¿por qué los jueces exigen testigos como arraigo, conocidos, o sea, testigos conocidos y con fama pública, me imagino que es fe pública? En el Código de Oaxaca, si no los presentas, tu juicio no avanza. Claro, ay, caray. Bueno, en este caso, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se requiere tres testigos idóneos, dice la propia norma, pero en el caso de las inmatriculaciones o informaciones de dominio. En ese caso se requiere necesariamente, como se le va a dar vida registral a un inmueble, se requiere que quien venga a testificar aquí al juzgado tenga ese arraigo. Dice tres testigos idóneos. La idoneidad se refiere a ese arraigo que tiene la comunidad. O sea, no va a ser cualquier testigo. Pero ojo, eso no aplica para el juicio de usucapión como tal. ¿Por qué? Porque surgen un sinfín de circunstancias en la vida práctica. Por ejemplo, está la familia, están los famosos compadre y comadre, ¿no? Que visitan constantemente a la pareja y que llevan más de 5, 6, 7, 10 años frecuentando a ese grupo familiar y que pueden dar razón fundada de que ahí vive, pues sí, la parte actora, ¿verdad? Por ese vínculo familiar que hay, no familiar, por ese vínculo de amistad que se da pues en ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces yo ahí como juzgador no podría enseñar ese dicho. Ojo, ¿por qué? Pues porque evidentemente ellos, pues sí, aunque no viven, no tienen ese arraigo en esa comunidad, sin embargo, pues vaya, me han dado, pues sí, razón fundada de su dicho, ¿no? Claro, Eric Daniel Sánchez te pregunta, ¿qué pasa si el propietario registral ya murió, no hay testamento y además es ejido? Pues ya lo contestó el maestro hace un ratito, ejido no entra, o bueno, no sé si la quieras Claro. contestar, maestro. Claro, no, evidentemente no tendría cabida aquí la acción de su papel vaya, conforme al procedimiento Así pues sí, del es. derecho civil, ¿verdad? Israel Sánchez te pregunta, cuando hay problemas de linderos en los inmuebles dentro del juicio de usucapión, ¿se puede manifestar en el mismo juicio o se tiene que probar mediante copias certificadas de un juicio sobre la controversia, copias certificadas de una denuncia penal? Claro, lo ideal sería llevar a cabo, evidentemente, una previa deslinde, ¿verdad? Para tener ahí la determinación del juzgador que lleva a cabo la previa deslinde, que va confirmando la propiedad conforme va fijando las mojoneras. Pero en este caso, incluso podría ofrecerse hasta la prueba pericial para determinar, pues, vaya, que coincide, pues, lo que está reclamando aquí en su documento formal, en su documento, en su contrato, con lo que aparece inscrito en el registro público de la propiedad. Sí, y me imagino que hicieron una denuncia penal, pero yo estoy de acuerdo contigo, juez, tiene que un Claro, deslinde. Eso lo tendría que ver con el ayuntamiento. claro. Antonio Peredo te pregunta, ¿a su juicio es válido que un juicio de usucapión, sin que haya elementos de prueba, salvo el allanamiento, sea válido? ¿Considerar la procedencia de la acción? La razón por la que lo hizo en juicio fue una simulación para defraudar a terceros. Claro. Es más o menos lo que hemos comentado hace rato, ¿no? De que cuando ya hay cuando ya está, mejor dicho, el conflicto normativo, como les decía, ¿no? Entre lo que dice la Suprema Corte en la jurisprudencia por contradicción de tesis y lo que dice el Código Procedimental, ¿no? Que cuando hay allanamiento se debe turnar a sentencia de inmediato, ¿no? Entonces ahí pues están esas dos posturas. También ahora que comentan esto, les hago ahora sí que la aclaración de otro criterio, en el cual se turnaba, de acuerdo al artículo 225.10, se allanaban y se turnaba inmediatamente para sentencia. Pero en sentencia llegó a haber resoluciones en las cuales el juzgador no acogía favorablemente la acción y por tanto la desestimaba porque no se acreditaron las cualidades, ¿no? Entonces ahí viene ese criterio que nos dice de la Suprema Corte de Justicia, que nos dice, ¿sabes qué? En dado caso, pues sí, de que haya allanamiento, y creas necesario abrir el juicio de prueba, abre el juicio de prueba, no le declares improcedente la acción, vaya. O sea, también es ese criterio, pues, que creo que cabe en este comentario, ¿no? En esta pregunta. Por último, más porque el tiempo es corto, pero te voy a hacer la última pregunta. Javier Merecio te pregunta, ¿el usufructo vitalicio puede ser sujeto de usucapión? Usufructo vitalicio, buenísima pregunta, caray. Sí, El buenísima pregunta. usufructo en sí, el usufructo se puede adquirir por la usucapión. ¿Qué implica el usufructo en este caso? Obtener un fruto civil, por ejemplo. He recibido durante años pues sí, una huerta, lo que produce una producción espontánea en la tierra, una huerta de aguacates.
y he estado recibiéndolo, caray. Ese usufructo que tengo sobre esa tierra, o sobre ese fruto espontáneo de la tierra, me da derecho para que yo pueda constituir una usucapión sobre él. Sí, evidentemente, claro que se puede. ¿No es común? Pues no es común, evidentemente. O sea, sale de como que del campo o de lo que vemos cotidianamente. Pero de que lo prevé la norma y de que es factible, es factible. Lo igual que un fruto civil, por ejemplo, unas rentas, ¿no? Llevo años disfrutando de esas rentas, pues tengo también derecho, derivado de que la propia norma me permite usucapiar el usufructo, pues llevar a cabo esta usucapión, ¿verdad? Digo, no es común el tema porque evidentemente no, tampoco he visto un solo caso de un usufructo, una usucapión para adquirir un usufructo, pero sí lo contempla la propia norma en sus términos. Van a quedar muchas preguntas pendientes, maestro. No sé si se las puedas contestar por medio de esta página. Hay muchas, Claro que sí, con hay todo muchas que gusto. son repetidas, ya lo habías comentado, pero tienes algunos saludos. Tere Jaramillo te saluda, dice maestro Rael Parra, un gusto escucharle. Guadalupe Balni dice felicidades, maestro Rael Gracias. Parra. Manel Luna, muy bien Gracias. explicado. María Ocadis comenta, siempre temas muy Gracias. interesantes y excelentes ponentes. Te mandan saludos de Catepec, Estado de México. Henry García te manda desde la bella Mérida, Yucatán. Rafael Chávez desde Gracias. Pachuca, Hidalgo. Ricardo Correa desde Machala, Ecuador. Isabel Wow. Cajica Zárate, no dice de dónde. Muchas gracias, maestro Ismael Parra, Israel Parra Villa, saludos desde Tlaxcala. Y quedaron muchas preguntas pendientes. Yo creo que tendríamos que hacer la parte 2, si tú estás de acuerdo, maestro Israel. Con todo gusto, mi estimado René, ¿no? Y de verdad yo muy agradecido porque me has invitado, de verdad que estoy muy contento de participar aquí con tu foro. Gracias. No, le agradecemos, somos nosotros. Yo te agradezco muchísimo porque hay temas que pues, tú eres, en este caso que tú eres el especialista, que ya disipamos muchísimas dudas. Maestro, ¿algo más que quieras agregar? No, únicamente agradecerte, como te decía, el que me hayas invitado y pues nuevamente reiterar al público en general que aquí en el Estado de México, en el Poder Judicial del Estado de México, tutelados en este caso por el doctor Ricardo Sodi Cuellar, pues la justicia hasta el día de hoy no se ha detenido. Buscamos las formas de hacer justicia, de hacer que la justicia llegue a la gente. Gracias. Antes de que se me olvide, maestro, ¿ya se está trabajando normal? Normal. El día de hoy empezamos normal a trabajar. Hoy hoy empezaron. Pues sí, hoy estamos trabajando con personal eh, al 50-50, porque también se está procurando pues la salud Claro. del personal. Sin embargo, aquí en el juzgado Usucapión, la gente, el personal completamente comprometidos, que están aquí casi que pues en su mayoría echándole con todo, caray, cosa que me agrada. Tú comentabas que era bueno que lo hicieran su cita vía correo. Vía tribunal electrónico es importante. Sí. Presento mi demanda y cuando presento mi demanda, ahí la firmo, la presento electrónicamente, ahí mismo solicito, o bien la presento presencialmente y ahí mismo solicito que me den cita para efectos de poder traer a la gente para que se vayan, y a la parte demandada para que se vayan, y a la parte actora también para que acepte el allanamiento y se pueda resolver, ¿verdad? Claro. Entonces, ya sea que es un trámite, el trámite presencial, lo hagan aquí cuando en el mismo escrito, pues, solicito fecha para que venga la parte demandada a allanarse, y a emplazarse y a llenarse, o bien vía electrónicas de igual forma, presento la demanda y hago lo propio también. Y que sería mejor, pues, porque de alguna manera, pues, no sea. Si fuera electrónica, creo que hemos palpado pues, los beneficios de trabajar de forma electrónica. ¿Por qué? Porque desde mi domicilio puedo subir promociones incluso el fin de semana sin problema alguno, cuando el sistema no está saturado, puedo subir mis promociones y solicitando fecha, y eso va a ser acordado al día, el próximo horario hábil siguiente, ¿no? Que sería en este caso el lunes, ¿no? Si fuera el fin de semana. Pues, maestro, pues nuevamente agradecemos al maestro Israel Parra Villa, juez por oposición en materia civil del Poder Judicial del Estado de México. Maestro, pues me pongo en contacto y nos vamos por la segunda parte. Con todo gusto, mi estimado René, gracias. Gracias a ti, te mando un abrazo, muchísimas gracias, buena tarde. Gracias, un abrazo. Hasta luego.